Cuenta con una especialización en farmacodependencia por la Universidad Luis Amigó y con una maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Ha trabajado en diversas organizaciones dedicadas a la salud mental y las adicciones de Colombia, como el Centro Cita de Salud Mental, la Fundación Salvaterra, Hogares Claret y la Universidad de Antioquia. Ha sido docente en la Universidad Católica y en la Fundación Universitaria Luis Amigó, en el Tecnológico de Antioquia y en la Universidad CES. Sus áreas de actuación son las ciencias médicas y de la salud, las ciencias sociales y psicología, y sus líneas de investigación son farmacodependencia y adicciones no químicas. Ha participado en diversos cursos de corta duración y dirigido trabajos como tutora y como jurado en comités de evaluación. Ha participado en diversos eventos científicos y publicado trabajos en artículos de revistas especializadas, libros, capítulos de libros, proyectos y textos de divulgación. Bienvenida, Sandra. Un gusto volverte a ver. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí en este espacio, de verte de nuevo. Y bueno, yo espero que la próxima vez sea de manera presencial. Me encantaría, nos encantaría a todos. Bueno, como bien lo mencionabas, pues este es un tema que rompe un poco con lo que estábamos escuchando hasta ahora. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que la están viendo? Sí, solo falta ponerla en modo presentación. Sí. Gracias. Bueno, entonces, como ya se mencionaba, la idea pues de la ponencia que tengo preparada para el día de hoy es hablarles, digamos, de un tema que se enmarca precisamente en todo lo que a nivel mundial se conoce como e-salud, telemedicina, cibersalud. Y bueno, tiene que ver precisamente pues con el diseño, uso y evaluación de las apps para prevenir adicciones específicamente. Y para hacer este proceso o para hablar precisamente de esas consideraciones, voy a tomar como referencia un proyecto de investigación que venimos desarrollando en la Universidad Católica Luis Amigó desde 2017, que hoy se conoce y pues lo hemos denominado A Prevenir. A Prevenir surgió como un proyecto de investigación, es una app web próximamente ya en las tiendas también de descargas. Entonces lo que voy a hacer con mi presentación es ir como combinando lo que ha sido todo un proceso investigativo de lo que son el diseño, uso y evaluación de las apps, pero también ponerlos en contexto en esa relación de ese proyecto de investigación que hemos desarrollado en la universidad. Traigo como base o parto el tema hablando de cómo nace A Prevenir, porque ese nacimiento a Prevenir lo que nos hizo fue empezar a explorar todo ese mundo de lo que es la e-salud y dónde estaban las bases y las fundamentaciones precisamente de este proceso. Entonces, cuando nace este proyecto A Prevenir, hablábamos de tener un sistema digital para la atención primaria en salud sobre la detección de consumo de sustancias psicoactivas. Y eso nos llevó a empezar a hacer todo un proceso de revisión sistemática, de hacer un análisis articulado de cibermedios, que ahorita voy a ahondar en esto, y pasar pues a la construcción de lo que hoy tenemos como una plataforma o un ecosistema que se denomina Prevenir. Traigo, digamos, como esta primera fase para poder involucrar y hacer realce de que cuando pensamos en este proyecto, les decía, nació como un proyecto de investigación
en una de las convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones de la universidad, y nace como una invitación a que dos grupos de investigación, uno, la Facultad de Psicología con el grupo de farmacodependencia de otras adicciones, hicieran, digamos, un acompañamiento, un trabajo articulado más bien con el grupo de investigación de comunicaciones, de la Facultad de Comunicaciones. Entonces, A Prevenir nace es precisamente de esa alianza de esos grupos, de ese trabajo y de empezar a explorar cómo dos, digamos, áreas que venían trabajando en temáticas individuales podían conectarse para poder tener como resultado un proyecto como este. Entonces, como les decía, de esa combinación que voy a hacer en mi ponencia, lo primero que tengo que partir es pues de hacer una definición de e-salud, porque, y sobre todo, digamos, en estos 2 últimos años, yo sé que se ha vuelto un concepto más cercano a nuestra realidad, precisamente pues por las condiciones que nos trajo la pandemia, pero este concepto no es tan nuevo, es un concepto que tenemos referencia desde el inicio de este siglo y que apunta precisamente pues a involucrar no solo el proceso y todo lo que implica la formación y el desarrollo en las áreas médicas de salud pública, sino también cómo eso se conjuga con todo lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, y de ahí pues esa combinación cómo genera otros espacios de acercamiento. Entonces, como vemos en esta diapositiva, tenemos un concepto del año 2001 de Eisenbach, y lo que nos plantea es precisamente eso, que la e-salud es un campo emergente que no podemos pensar que se desarrolló exclusivamente hace 2 años, sino que viene desarrollándose de hace más de 20 años, y que busca uno de los grandes objetivos cuando se plantea el tema de la e-salud y al cual le ha hecho énfasis la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con ampliar la cobertura de los servicios de salud a diferentes poblaciones. Y uno de los ejemplos que pone precisamente es, si bien quienes están ubicados en las grandes ciudades o en medianas ciudades, digamos, en los diferentes países, pueden decir que pueden acceder a diferentes servicios, no solo de atención primaria, sino que pueden acceder también a especialistas en diferentes áreas. Y en cambio, las personas que están, digamos, en lugares mucho más apartados, digamos, hablando de ruralidad, pues tener acceso a los servicios especializados, pues ya no es una realidad. Y la e-salud busca, o uno de sus grandes objetivos donde pone la mirada, tiene que ver precisamente en la posibilidad de generar cobertura y acercar los servicios a esas zonas donde no es tan fácil encontrarlos. Para el caso, digamos, del surgimiento del tema de la e-salud, pues ahí confluyen muchísimas disciplinas, teorías y profesiones. Estamos hablando no solo de servicios médicos especializados, sino de áreas y temáticas como las adicciones, que implica un trabajo multidisciplinario y se inscriben precisamente en este espacio para tener un enfoque integral interdisciplinario, dar una mirada muchísimo más amplia y una posibilidad de integrar otros servicios dentro, digamos, como de la propuesta de e-salud. Entonces, teóricos que han centrado su mirada en todo lo que tiene que ver con la educación para la salud a través, digamos, de las tecnologías de la información,
como es el caso de Del Pozo Serrano, plantea que debe estar planificada, que debe contribuir a un aprendizaje significativo y que debe incluir pues a los públicos a los que va dirigido la información. Porque cuando hablamos de e-salud no estamos pensando solo en el tema de la asistencia o de, digamos, el espacio de atención en un servicio, sino que también se incluye todo lo que implica la formación y la educación en diferentes temas. Y por eso, para la salud pública en general, el concepto de e-salud permite llevar, digamos, a otros escenarios como este, como el virtual, la posibilidad de la formación, la prevención y la promoción de la salud. Por otro lado, Quesada plantea que la cibersalud debe influir en la adquisición de estilos de vida saludables y que se debe ver reflejado a través de los cambios de los factores de riesgo, tanto individuales como microsociales. Cuando empiezan a hacerse investigaciones y cuando empieza a ponerse la mirada en la prevención y la prevención trasladada a escenarios virtuales, se identifican varios factores muy favorables para esa construcción y tiene que ver precisamente con cómo los jóvenes se involucran con las tecnologías y cómo ver y coincidir, digamos, escenarios preventivos bajo metodologías virtuales genera la posibilidad de acercamiento para ellos. Entonces, esos son factores que también se empiezan, digamos, a evidenciar como factores potenciadores de las diferentes herramientas que se pueden utilizar para prevención. El día de ayer, en una de las ponencias de la tarde, antes de ir al receso, veía yo cómo se utilizaban los espacios de talleres de lectura, los trabajos, pues digamos, ejercicios comunitarios, como ejercicios preventivos. Y por supuesto, pensar en la virtualidad es también pensar que se puede incluir otras estrategias que sumen a esas estrategias también comunitarias que se pueden desarrollar. Y bueno, Hernández nos plantea que los entornos virtuales se caracterizan por favorecer el racionamiento, entrenar en solución de problemas y el desarrollo de habilidades para la ejecución de tareas. Y esto lo que lleva, pues, todo este fortalecimiento de estas habilidades pueden estar puestas en beneficio a la prevención de las adicciones. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un marco, tenemos unas posibilidades, pensar en el asunto de ampliar el escenario a la e-salud no implica dejar de lado, digamos, la presencialidad y las actividades de prevención que se pueden hacer desde la presencialidad, sino que se piensa como un escenario nuevo para explorar, para trabajar y para plantear nuevas estrategias de involucramiento de los diferentes grupos poblacionales, ¿cierto? Algunos nos traen menos retos que otros, sobre todo porque también cuando se habla de la e-salud, pues nos hemos encontrado con escenarios donde nos muestra que poblaciones jóvenes pueden tener, solo por el hecho de ser nativos digitales, una relación más cercana, menos difícil para poder pensar en lógica de hacer actividades con estos medios o de utilización de aplicaciones como tal, pero para otras implica también todo un trabajo de alfabetización digital. Y eso nos dimos cuenta también, digamos, en los procesos. Yo les cuento, con toda la pandemia,
y, y con todo lo que implicó el que estuviéramos en confinamiento, pues casi que los servicios de salud tuvieron que trasladarse precisamente a los escenarios virtuales y empezaron a utilizar diferentes plataformas para poder hacer sus citas, las citas médicas o de seguimiento a diferentes pacientes. En general, la evaluación, hablo digamos de un poco de mi contexto en Colombia, es que las personas, digamos, más jóvenes y más cercanos a esos escenarios digitales, pues no tuvieron problema en la utilización de estos servicios. Pero para la población más adulta, pues implicó todo un acompañamiento, implicó que en muchas ocasiones esas citas tuvieran que estar acompañadas de otra persona porque no era fácil utilizar las plataformas digitales que se implementaron, ¿cierto? Entonces, plantear esto es mostrar también cómo, si bien la e-salud nos permite y pensar en lógicas de tener las tecnologías de información a favor de la prevención, pues también tenemos que tener en cuenta que es una herramienta con unas condiciones que también no son adaptadas a todos los contextos ni a todos los grupos poblacionales. Y que eso hay que leerlo antes de implementar, digamos, herramientas como esta. De nada me serviría empezar y aplicar, digamos, construir una aplicación móvil para hacer todo un proceso de capacitación con una comunidad, si lo que me encuentro es que no tienen teléfonos inteligentes, que no tienen acceso al internet, que no tienen, digamos, disposición y motivación para ello. Entonces, esos también, digamos, son factores que es importante tenerlos en cuenta para pensar en lógica de la incorporación de estas estrategias con las diferentes comunidades en general. Bueno, entonces yo quiero y cuando empiezo, digamos, a hablar de la e-salud, no puedo dejar pasar que existen digamos, textos, existen, digamos, guías que se han formulado precisamente en lógica de pensar en esos servicios. Y particularmente, pues la Organización de Naciones Unidas en el 2003 empezó a hablar en este texto que he traído como excusa de la utilización de la Internet para la prevención del uso indebido de drogas, nos empieza a hablar de 3 niveles de interacción que debería de ajustarse a las plataformas para poder clasificarlas. Y de esa manera, pues nos plantean 3 escenarios: los espacios unidimensionales, los espacios bidimensionales y los tridimensionales. Y se habla de espacios unidimensionales cuando yo tengo un sitio o un espacio de los que me facilita, digamos, las diferentes redes o páginas web, donde lo que se hace es transmisión de conocimiento. Entonces, es común encontrar, ahorita les voy a mostrar un poco la revisión que nosotros hicimos como a nivel latinoamericano, de qué sitios encontrábamos que empezaban a utilizar el Internet, pues para ponerlo, digamos, en función de la prevención de las adicciones. Y lo que nos encontramos fue precisamente muchos espacios unidimensionales, es decir, espacios donde había un blog o había, digamos, una posibilidad de un manejo de una página donde se pone información sobre qué son las drogas o qué efectos generan, y simplemente la persona puede acceder a esa información y hasta ahí no interactúa con la información. Los espacios bidimensionales que menciona la Organización de Naciones Unidas
son los que ya facilitan la comunicación de los expertos con el público a través de las plataformas, permitiéndose, digamos, generar cursos de formación, material de evaluación, asesorías, y ahí nos encontramos como algunas plataformas y algunas organizaciones que han utilizado el Internet para utilizar y llevar, digamos, la prevención a ese escenario, pues ya utilizan chats, preguntas frecuentes, espacios, digamos, de disertación sobre algunas temáticas. Entonces, a esos espacios tenemos que denominarlos como bidimensionales. Y el gran reto que se plantea para todo el tema de la e-salud es que puedan llegar a generarse espacios tridimensionales. Y esos espacios tridimensionales es donde ese usuario asume un rol protagónico en la construcción del material de la plataforma. Entonces, encontramos escenarios donde ya no solo recibo información, por ejemplo, sobre las adicciones o sobre el consumo y los efectos de las sustancias, sino que también hay una interacción y una construcción de conocimiento o de material que sirve para otros usuarios y, digamos, los usuarios dejan de ser solo espectadores del material como tal, sino que empiezan a interactuar y a construir también dentro de esos escenarios. Cuando nosotros empezamos a pensar en crear un sistema digital, un sitio web para la prevención de las adicciones, lo primero que hicimos, además de revisar cuáles eran las condiciones que nos pedía, digamos, organismos internacionales, pero también toda la legislación colombiana para la construcción, digamos, de un sitio web en función de la prevención de las adicciones, hicimos paralelamente un análisis de cibermedios. Y cuando decimos esto, lo que dijimos es, bueno, vamos a explorar qué hay, cómo están construidos, clasifiquemos qué información manejan, revisemos qué tipo, cómo llegan, digamos, a los usuarios, si tienen la posibilidad de tener un multilenguaje. Vamos a revisar cuáles son los parámetros que se está siguiendo precisamente para llegar a la prevención. Y lo que hicimos fue, durante ese primer año, empezar a revisar cuáles eran los sitios o los sitios web que empezaban a mostrarnos que apuntaban precisamente a la prevención de adicciones, para hacer una categoría de cómo estaban organizados, qué tenían en común y qué factores los hacían que llegaran a ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Y en toda esa revisión construimos todo, digamos, unas categorías de análisis para poder revisar y consolidar la información. Entonces, lo primero que hicimos fue, empezamos a hacer un listado de apps y de recursos que habían en Internet a nivel latinoamericano. Decidimos incluir también Estados Unidos, pues por la cantidad de material, buscando sobre todo, digamos, apps que estuvieran a la mano, sobre todo de población latina, y seleccionamos estas apps y estos, digamos, elementos que habían en la Internet. Ustedes se dan cuenta, hicimos el análisis de 68 materiales disponibles que habían, con un énfasis muy fuerte, porque tenemos que decirlo, España viene trabajando fuertemente, digamos, en el tema de la cibersalud. Entonces encontramos muchas que eran españolas. Ahorita les voy a hablar de los porcentajes que encontramos.
Y hicimos un especial énfasis también en revisar a nivel latino, digamos, suramericano y centroamericano que teníamos, y lo que encontramos primero es que no teníamos mucho material, que si bien habían algunos blogs, pues muchos no estaban asociados a, digamos, comunidades académicas o a centros que los respaldaran, sino que era una producción muy empírica, digamos, por llamarlo de alguna manera, y eso nos hizo pues empezar a descartar material, pero también quiero dejar, digamos, como una manera de motivarlos, es que necesitamos más producción, sobre todo centro y sudamericano, que aproveche más el tema de la salud para pensar en la prevención de las adicciones. Y los resultados que traje, pues digamos, para compartirlos, traje como las categorías más relevantes, pero lo que nos encontramos es, primero, que las apps y los recursos, cuando hablamos de multiplataforma, Xochitl levantó la mano. Hola. Hola, perdón. Solo para preguntarle al auditorio si tienen algún inconveniente, vamos un poquito colgados en que usemos un momentito adicional de lo que sería el receso para que tú puedas concluir cómodamente tu exposición y abrir una ronda de preguntas. Ok. Espero que no tengan inconveniente. Bueno, voy a continuar mientras tanto con esto que les estaba diciendo. Con respecto multiplataforma, es que se tenga la posibilidad de tenerlo, que yo pueda revisarlo como un sitio web, pero que también lo pueda descargar como una aplicación desde la Play Store o la App Store. Y lo que nos encontramos fue que solo la mitad tenían esa posibilidad, y la otra mitad, pues casi la otra mitad, el 48.5%, eran recursos web, pero no estaban disponibles, digamos, en otras plataformas como tal. Lo otro que nos encontramos es que casi el 73.5 no tenían tutoriales o material educativo para aprender a usar el recurso, sino que lo que buscaban es que las personas lo hicieran de una manera intuitiva, que eso es muy útil, sobre todo para personas que se acercan y que saben manejar, digamos, tienen nociones básicas de lo que es el manejo de recursos en Internet, pero que hace difícil el acceso para otro tipo de población. Y nos encontramos, pues nuestro énfasis estaba puesto en revisar, digamos, aplicaciones que estuvieran en español. Por eso el 62% era en nuestro idioma, pero encontramos también que algunas utilizaban multilingüaje. O sea, había la posibilidad de que fueran recursos que yo podía adaptar o al español o al inglés. Con respecto a la interactividad, y de esto saben mucho más, digamos, los comunicadores y las personas que trabajan con recursos digitales, pues lo que veíamos es que pocas, el 27.9% de las apps, utilizaban sus estadísticas de manera visible. O sea, podíamos saber cuántas personas visitaban la página, cuántas personas interactuaban, y eso solo en esas que hacían visibles. Pero lo que sí encontramos es que muchas de esas plataformas eran utilizadas para compartir noticias, artículos, publicaciones, es decir, material informativo para hablar precisamente de la prevención. Y encontramos además que de esas aplicaciones revisadas,
se podía hacer listas de chequeo o de rutinas para algunas personas. Sobre la información temática, pues podemos decir que la mayoría de estas apps encontrábamos que tenían información específica sobre algunas sustancias, siendo, digamos, las que más sobresale información sobre alcohol, sobre tabaco, sobre marihuana y en el 30% sobre cocaína. Es decir, muchas de ellas muy centradas en las adicciones a sustancias, pero lo que encontramos es que no había tanto material, por ejemplo, para las adicciones comportamentales. Y esto hacía pues que empecemos a encontrar unos vacíos también en la información y en la prevención que quiere hacerse, pensando no solo en adicciones a sustancias, sino en adicciones a comportamientos como tal. Otro de los hallazgos que tuvimos es que el 61.8% no permite atención especializada de profesionales, es decir, si bien las personas visitan estos sitios para obtener información de expertos sobre el tema, sobre la sustancia, los efectos, pues no había una posibilidad de interacción. Es decir, eso nos lleva, y lo vamos a ver al final, pues que muchos de estos sitios todavía están muy en el escenario de lo unidimensional. Cuando revisábamos qué tanto permitían información didáctica, información que permitiera gamificación, es decir, llevar a la posibilidad de generar estrategias de juegos, de un aprendizaje a través de la interacción con videojuegos o de actividades didácticas, pues encontramos que esos recursos solo los tenían el 39%, básicamente desde talleres, cursos o capacitaciones, pero que realmente el 80% no poseía estrategias que fueran, digamos, como de orden didáctico como tal. Y explorando también sobre la posibilidad, si bien hay recursos que tienen información científica sobre las sustancias, pues a la hora de buscar glosarios o, digamos, posibilidad de términos que definan, sobre todo cuando son términos muy especializados, pues encontramos que el 97% no los tenía. Así las cosas, pues tenemos que decir que la mayoría del material, el 70.6%, estaba en el orden de ser plataformas unidimensionales, solo el 25% bidimensionales y un 4.4% tridimensionales. Que eso lo que nos invita es a grandes retos, a mucho por explorar en este tipo de escenarios. ¿Cómo nace a prevenir? Y voy a adelantarme un poquitico porque quiero hacer énfasis, pues pensando en los tiempos, luego retomaré estas diapositivas, pues a prevenir, si ustedes entran a través, digamos, de Google y digitan aprevenir.com, entonces se van a encontrar una plataforma como estas, donde nosotros también hacemos todo un ejercicio unidimensional de presentación de artículos, noticias, eventos y la construcción de todo un directorio, hasta ahora local, de lo que es, digamos, la prevención y poder dar información clara y científica sobre los hallazgos que pueden darse con algunas investigaciones en los temas que hacen no solo el grupo de investigación de la universidad, sino de hallazgos también de diferentes grupos con los que tenemos relación. Y en el escenario donde dice ingresa la app, lo que nos encontramos es una batería
de pruebas de tamizaje. Esas pruebas de tamizaje fueron seleccionadas pensando precisamente en la posibilidad de hablar de los niveles de riesgo de adicciones, y se construyó una batería que no solo fuera específicamente para sustancias, sino para incluir también redes sociales. Entonces, cualquier persona que ingresa a Prevenir y que ingresa a través de la app, lo que puede hacer es registrarse y hacer cualquiera de estas pruebas de tamizaje que decidimos usar, precisamente las que ya tenían un reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, o que fueran las pruebas de tamizaje que estuvieran, digamos, validadas, sobre todo en el contexto colombiano y latinoamericano, para obtener resultados, digamos, en todas estas, digamos, riesgos que se pueden tener con las adicciones. Y lo que, por ser pruebas de tamizaje, no son pruebas, digamos, que determinen si una persona tiene una adicción o no, sino que lo que nos permite es determinar el riesgo. Al final de la prueba, por ser pruebas de tamizaje, son pruebas cortas, y lo que le permite a la persona es, finalizada la prueba, obtener un resultado en esa clasificación tipo semaforización, es decir, un nivel verde para hablar de un riesgo leve, un nivel naranja para hablar de un nivel moderado, y un nivel rojo para hablar de, digamos, un alto riesgo de que esté pasando digamos, de que hayan signos o síntomas que apuntan a una posible adicción. Entonces, la persona puede aplicar la prueba. Nosotros lo que hemos hecho, y con este proyecto en particular, es buscar que los profesionales, sobre todo de atención primaria, tengan acceso a las pruebas tamiz, y que utilizando, digamos, la prueba como tal, pueda hacer todo un trabajo de intervención breve basados precisamente en esos resultados. En particular en Medellín, nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar con la Secretaría de Salud, y lo que nos encontrábamos, muchos profesionales de atención primaria decían que conocían las pruebas de tamizaje, pero que no las usaban en muchas ocasiones porque les tomaba más tiempo calificarlas, y que a lo mejor no tenían el contacto luego con la persona con la que habían aplicado la prueba. Entonces, lo que buscamos precisamente es que, si ya tenemos un resultado de inmediato, al obtener, digamos, un resultado moderado, pues el profesional puede enfocar toda su intervención breve precisamente a ese nivel de riesgo, y poder hacer toda una asesoría, o incluso, digamos, una entrevista motivacional de ser el caso y el escenario, para poder alertar sobre lo que puede estar pasando. Otra cosa que hicimos fue incluir unos videos. Todos los videos que incluimos dentro de las respuestas de cada una de las pruebas van en esa misma lógica de nivel de riesgo, y lo usamos utilizando como modelo un modelo que se llama el modelo EQUIP. El modelo EQUIP, por sus siglas en inglés, pues lo que busca y lo que tiene planteado en función de la prevención de las adicciones es: hay que enganchar, cuestionar, lograr que haya como un quiebre en la información que tiene la persona, y que contraste con la información científica, informar sobre datos verídicos y llevar hacia la persuasión. Eso es lo que implica el modelo EQUIP. Entonces, cuando se plantea el modelo EQUIP en los videos, e incluso es un modelo que se utiliza para campañas de prevención, lo que busca es que los mensajes que sean construidos en función de la prevención busquen siempre seguir esta línea
enganche, cuestionamiento, quebrante, información y persuasión, bajo las lógicas de que los mensajes sean transmitidos por figuras reconocidas y que eso ayude a vencer la resistencia del mensaje que se puede entregar a la población. Así fueron construidos los videos siguiendo este modelo y precisamente parte, digamos, como de las estrategias que buscamos desarrollar en las campañas de prevención que también acompañamos, pues siguen este modelo como tal. Para ir como finalizando, no sé cómo vamos de tiempo, pues porque quisiera escuchar sobre todo las preguntas y abrir ese espacio y que no se nos quede corto, pues contarles que también hemos tenido la posibilidad de hacer unas publicaciones en diferentes revistas sobre todo lo que hemos trabajado, parte, digamos, como de ese preámbulo que hice hablándoles de la e-salud, hablándole del análisis de cibermedios, pues lo tenemos publicado en estos textos. Este es un texto de la revista de Salud y Drogas de España, fue publicado en el año 2018. También publicamos en la revista colombiana de Ciencias Sociales, una revista de nuestra universidad, sobre todo lo que es la prevención del consumo de sustancias y cómo llevarlo a un ambiente de educación virtual. Esta publicación fue del año pasado en una revista suiza, Future Internet, donde trabajamos todo lo que era el entrenamiento cognitivo y cómo este es útil para el tratamiento de las adicciones, pensando que no solo la e-salud está al servicio de la prevención, sino también del tratamiento, y que se pueda hacer a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Muy y por bien. último, ¿sí? No, termina. Y por último, digamos, en este trabajo que compartimos en una revista argentina interdisciplinaria sobre las campañas educativas y de prevención, y cómo dentro de las campañas educativas y prevención se puede hacer pues como todo un acompañamiento a través de las TIC. Para finalizar, pues yo lo que quiero expresar precisamente tiene que ver es que tenemos todas unas herramientas digitales que lo que nos muestra, digamos, los análisis y los estudios que hemos realizado es que todavía no los hemos utilizado completamente. Todavía estamos apenas empezando esos procesos y bueno, y que podemos pensar que las TIC pueden ser unas aliadas precisamente en todo el trabajo preventivo que podemos desarrollar en nuestros diferentes contextos. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por todo este trabajo, por las publicaciones, y seguramente va a haber ahí alguna intervención que vamos a dar lugar a un máximo de 3 preguntas y a pedirte tu correo, bueno, más bien la posibilidad de compartir tu correo por si alguien puede y quiere escribirte. Claro que sí, sí. Bienvenido, y bueno, quien quiera la presentación o ampliar un poco este tema, pues con todo gusto. Mil gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención? Tiene la mano levantada Carlos Irán y después Armando. Sí, Carlos. Sí, bueno, es indudable que la Internet puede servir para prevenir las adicciones o simplemente dar información sobre el tema, como está sucediendo este foro que nos tiene congregados. Pero ¿no es cierto también que al no personalizarse la información, esta pudiera despertar el interés por probar las drogas, o simplemente dar más información que la que el sujeto quiere escuchar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es que
Pues definitivamente, y cuando uno trabaja en prevención, ese es un cuestionamiento que se hace no solo para la educación virtual y para los escenarios digitales, sino que también se hace para digamos, las actividades que se pueden llevar en terreno o en la presencialidad. Por supuesto, y parte, digamos, yo creo que el terreno o de los grandes avances que tenemos que empezar a recorrer es que tienen que empezar a establecerse también guías y, digamos, algunas delimitaciones para el manejo, digamos, como de la información como tal. Ya existe una guía por la FDA sobre el manejo de las aplicaciones en salud, porque si bien muchas de las aplicaciones que se están empezando a implementar, algunas tienen bases de, digamos, trabajos científicos, otras no las tienen y se hacen más como un negocio, como una posibilidad como de tener unos usuarios con poca efectividad en los procesos, sea de prevención o de tratamiento. Entonces, lo que se tiene, por supuesto, hay que clasificar la información. Es necesario que plataformas como esta puedan hacer captura de información también de sus usuarios, seguimiento a la información, y pues eso hace parte de los retos, por supuesto. Una prevención que no se enfoque en los grupos que corresponde puede llevar, digamos, a unos efectos que no se esperan o que no se querrían que ocurrieran. Gracias. Armando. Hola, doctora Sandra. Muy interesante su plática. Son solamente 2 puntos de interés. El primero es, tiene que ver esta parte del interés que tienen los usuarios sobre la no personalización, de no estar justamente de esta manera interactuando de forma tan íntima como ocurre en un sistema de prevención presencial. Eso le atribuye que tiene un éxito justamente la e-salud en el justo manejo de la prevención. Eso es por un lado. Y por otro lado, la parte de qué porcentaje de los usuarios dejan de su seguimiento, o qué porcentaje definitivamente no tienen interés y a lo mejor dejaron algún indicio iniciado en la aplicación, pero pues ya no continuaron, ¿no? Entonces, me gustaría saber esos 2 puntos. Gracias por las respuestas. Gracias, Armando, por tus preguntas. Lo primero, sí, se ha encontrado como un factor que favorece, es que la posibilidad de poder llegar a través del espacio virtual y generar cierta confidencialidad al inicio del proceso, que muchos jóvenes se acerquen a los espacios de prevención. A nivel, digamos, de bienestar institucional, nosotros empezamos a implementar el acercamiento a través de la app para, digamos, hacer todas las pruebas de tamizaje y después permitir llegar a los espacios, digamos, de asesoría y acompañamiento psicológico como tal. Y lo que evalúan los chicos es que, primero, que si no existiera, digamos, ese canal a través de la universidad, pues ellos lo hacen con otras, digamos, informaciones que tienen en Internet, que la manera de poder acercarse inicialmente lo hacen es en Internet, y que encontrar que tienen un respaldo, una información que respalda el grupo de investigación y los canales, digamos, de la universidad, les hace confiable, les hace que sea cercano y les permite como dar el paso hacia la presencialidad y hacia la asesoría. Entonces, sí se encuentra, eso que encontramos nosotros no era nuevo, ya lo habíamos visto también en otras investigaciones que se habían hecho con estos recursos, y por supuesto favorece. Con respecto al seguimiento, hay muchas personas que ingresan. Nosotros
Durante la pandemia, en el segundo semestre, hicimos toda una caracterización de consumo para la universidad a través de la aplicación, y lo que nos encontramos es que tuvimos la clasificación de los niveles de riesgo, y aunque algunos reportaron y tuvieron como resultado niveles moderados y severos de consumo de algunas sustancias, y se les empezó a hacer un seguimiento y a ofrecer servicios desde bienestar institucional, lo que nos encontramos fue que no todos accedieron. Estamos hablando de que accedió de la población que se focalizó de moderado y severo, porcentaje más o menos del 40% accedió a los servicios, pero creo que eso es muy valioso en el sentido de que es acercar un grupo ya focalizado para hacer una prevención indicada, para hacer una prevención de otro nivel y poder compartir precisamente no solo información, sino servicios como asesoría, acompañamiento especializado o derivación a procesos de tratamiento que implicó para algunos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que aquí hay unas dos comentarios en el chat. Dice, mil gracias. sí, dice José Luis, esta información, por ejemplo, de A Prevenir, se comparte o notifica al Observatorio Colombiano de Drogas, y dice Mario que si podría deletrear el nombre del modelo EQIP. Gracias. Ok, el EQIP vi ahí, digamos, en el chat, así tal cual como está, EQIP sin la O al final de equipo, tal cual, y digamos cada letra representa uno de los procesos de los que mencionaba. Este es un modelo de la Universidad de Claremont, pues no es, digamos, un modelo propio nuestro, sino que recibimos toda una capacitación, y vale la pena, sobre todo cuando se quiere trabajar en campañas de prevención y en escenarios preventivos, pues darle una revisada, digamos, a un modelo que ha sido evaluado por más de una década. Y con respecto al Observatorio de Drogas de Colombia, el Observatorio de Drogas tiene que ver con, pues hace parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Por supuesto, nosotros como universidad tenemos y hacemos parte, digamos, de los procesos que implica todo lo que es prevención. Incluso hace 15 días la universidad fue galardonada precisamente con A Prevenir por el Ministerio de Salud y Protección Social por ser una buena práctica en la prevención de las adicciones. Gracias, Sandra. ¿Ya está disponible entonces en alguna tienda de apps? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando precisamente para que estén en las tiendas. Esperamos que para el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, ya sea descargable tanto para Android como para Apple. Y por supuesto, hasta ahora nosotros hemos hecho trabajos muy locales, pero me encantaría también dejar la invitación a que pensemos en aprovechar esta herramienta y cómo hacer alianzas para que podamos también pensar en lógica de que pueda ser utilizada por ustedes en la universidad. Sería o excelente. que lo podamos explorar con otros grupos con ustedes. Sí, sería excelente. Pues seguramente vamos a estar en contacto. Te agradecemos mucho tu participación, y entonces vamos a proporcionar en el chat tu correo por si alguien quiere escribirte. Claro que sí. Un abrazo, que estés muy bien. Lo mismo, muchas gracias.